versículo 2, que lo que habían padecido en Filipos eran aflicciones e insultos, pero no hace mención que ellos en realidad estuvieron presos en Filipos, que además de eso también fueron azotados, y además de eso también fue irrespetada incluso la condición de ciudadano romano que Pablo tenía. Ante esas situaciones, realmente se queda bastante breve o prudente, como le decía, la descripción que Pablo hace, que en Filipos padecieron aflicciones e insultos. Las cosas se habían ido mucho más que eso, pero probablemente Pablo no lo mencionaba, pudiera ser por no causar una mayor preocupación en los tesalonicenses, o también porque quizá a él no le interesaba tanto lo que había ocurrido ya en el pasado, sino que veía a lo que venía en el futuro. Sin embargo, a pesar que ellos ya venían de padecer aflicciones, dice: cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha. Cuando una persona encuentra aflicciones, encuentra insultos, las personas tendemos a desanimarnos, a desalentarnos. Sin embargo, vemos que ese no fue el caso ni de Pablo ni de Silas, que es Silvano, o Timoteo, sino que por el contrario dice que a pesar que estaban viviendo una gran lucha, ellos continuaron en el esfuerzo de evangelizar y esta vez ir a Tesalónica. ¿Cómo lo lograron? Dice ahí: cobramos confianza en nuestro Dios. En medio de las dificultades, nuestro Dios será siempre quien nos socorra y quien nos ayude. Siempre en medio de las aflicciones, de los insultos, nosotros debemos buscar nuestra fuerza en Dios. Dios es nuestra guía, Él es nuestra luz, Él es nuestro consuelo, Él es nuestra fortaleza, Él es el todo en nuestra vida, y por eso a Él debemos nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, sabiendo que por su gracia somos lo que somos y podemos seguir adelante. De manera que cuando las aflicciones, las luchas y los insultos le rodeen, no se quede usted viendo alrededor, sino que levante su mirada al cielo, porque Él es nuestra fuerza vital, nuestro sostén, nuestro ánimo, nuestro consuelo, nuestra fuerza para seguir adelante, y con la ayuda de Dios podremos seguir adelante en la tarea que Él nos ha encomendado. Si nuestra confianza está puesta en Él. Eso es lo que hizo Pablo, y así es como, a pesar de venir sufriendo ya desde semanas anteriores aflicciones, Él halló fuerza para continuar adelante. Ahora, a partir del versículo 3 en adelante, el apóstol comenzará a hacer una breve descripción de aquellos elementos que caracterizaron la obra misionera que Pablo realizó en Tesalónica. Esa descripción que él hace es importante porque nos deja ver cuáles eran los valores sobre los cuales el apóstol y sus acompañantes desarrollaban su trabajo.
su labor evangelizadora. Entonces, nosotros nos preguntamos algunas veces, ¿cómo era posible que Pablo pudiese llevar una vida, o más bien resultados tan rápidos como los que se veían en el ministerio de Pablo? Porque realmente él había estado solo unas semanas en Tesalónica y ya había una iglesia, y una iglesia perseverante en medio de una gran persecución. ¿Cómo era que Pablo podía lograr esa firmeza? Él nos lo dice, como le digo, a partir de ese versículo 3, cuando él comienza a hablar de cuáles eran aquellos elementos en su ministerio que habían producido, como él lo ha dicho anteriormente, que su visita a Tesalónica no fuera un fracaso. Dicho de otra manera, podríamos decir que ahora Pablo se dispone a compartir con nosotros aquellas cosas que no provocarán en nosotros el fracaso al hacer la obra de Dios. O si queremos ponerlo en un sentido positivo, ¿cómo podemos tener éxito al hacer la obra del ministerio? Y recuerde que la obra del ministerio no solamente es la que hace un pastor, un evangelista, un apóstol, un profeta, un maestro. Efesios capítulo 4 y versículo 11 dice que los ministros están colocados con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, el deseo de Dios es que todos los santos, todos los cristianos, es decir, todos los que estamos acá, podamos hacer la obra del ministerio. A la pregunta, ¿cómo tener éxito en la obra del ministerio? Ahora es que Pablo explicará qué era lo que producía en su trabajo ese éxito. En primer lugar, dice el versículo 3, nuestra predicación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Primero, él comienza diciendo cuáles eran las cosas que no dirigían su trabajo. Primero, él dice, nuestra predicación no se origina en el error. Cuando habla de error, la palabra griega que ahí se está utilizando para error es una palabra que significa error, pero un error que seduce, un error que es seductor. Y dice que la predicación de él no era un error seductor. Un error seductor son aquellas presentaciones que nos hacen de algo que puede ser una mentira, puede ser un gran engaño, pero se presenta de una manera que seduce a las personas. Y las personas se sienten muy atraídas hacia ese tipo de error, porque es un error seductor. Seduce a las personas a través de ofrecimientos, a través de cosas tales como: si usted cree en lo que nosotros enseñamos, usted llegará a ser parte de la iglesia verdadera, porque nadie más tiene la verdad. Pero ese tipo de afirmaciones es algo que seduce al corazón humano, porque al hombre, en su orgullo, a él le gusta decir: solo yo tengo la verdad, nadie más la tiene, porque eso le da
una posición de superioridad sobre las demás personas. Pero entonces nosotros debemos tener una mayor transparencia. Bueno, en el siguiente versículo el apóstol va a explicar cómo era que él predicaba. Pero lo que ella está diciendo es que él no utilizaba un error seductor. Porque no se trata, hermanos, de seducir a las personas para que crean algo. Se trata de presentarles la verdad. Y la verdad del evangelio no siempre es agradable. Porque al ser humano no le gusta que le confronten con el pecado. Al ser humano no le gusta que le digan: usted es un pecador, usted está perdido o perdida, necesita creer en Jesús para tener la salvación. Eso no le gusta escuchar a las personas. Que se les acuse, que se les haga conciencia de su situación de pecado y rebeldía delante de Dios. No le gusta a las personas. Entonces, el evangelio no tiene nada de seductor. Por eso es que él dice que ellos no llegaron enseñando el error en el sentido de un error que seduce. Pero luego también dice el versículo 3: nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones. Si no estoy mal, la Reina Valera lo traduce diciendo ni de impureza. Así dice, ¿verdad? Bien, ahora quiero explicarle que la expresión griega se puede traducir de las dos maneras. Se puede traducir como que la enseñanza de ellos no procedió ni de impureza, o como lo dice la Nueva Versión Internacional, que es la que yo estoy utilizando, que no procedió, dice, ni de malas intenciones. Se puede traducir de las dos maneras. El problema al hablar de impureza es que impureza tenía que ver con los aspectos ceremoniales. Impureza, por ejemplo, para participar en el culto judío. Impureza para celebrar algunas fiestas del culto judío. En ese sentido se utilizaba la palabra impureza. No está hablando de una impureza moral en el pasaje, sino que está hablando, la palabra se refiere a una impureza de tipo ceremonial. Pero usted puede ver que hablar allí, en este contexto, de una impureza ceremonial no tiene ningún sentido de ser introducida allí. ¿Por qué razón? Porque aquí es Tesalónica. Ahí no hay templo. Ahí no hay fiestas judías. Ahí no hay ley de Moisés como para poder hablar de una impureza ceremonial. Por lo tanto, como no se ve la manera como pueda la enseñanza de Pablo estar relacionada con impureza ceremonial, entonces lógicamente no es esa la forma como el pasaje debe ser traducida o traducido, sino que debe ser traducido de la otra manera posible. Y la otra manera posible es como aparece acá, que dice que la predicación no procedió de malas intenciones, porque el evangelio, como también lo explica el apóstol en su carta a los Filipenses, que también ya estudiamos, él dice que el evangelio puede ser predicado con diferentes motivaciones. Y dice que hay quienes anuncian el evangelio por contienda. Otros lo hacen
por causarle a él mayores daños. Otros lo hacían por ambición. Pero hay otros, decía él, que anuncian el evangelio por amor. Todos anunciaban el evangelio. Y luego Pablo decía, ya sea que unos lo anuncien con buenas intenciones, otros los anuncien con malas intenciones, en lo que yo me voy a alegrar, decía el apóstol, es en que Cristo es anunciado. Y si Cristo es anunciado, en eso me gozo y me gozaré. Así era de noble el corazón de Pablo. Pero el hecho es que él ha señalado que hay personas que anuncian el evangelio con motivaciones malas, incorrectas. Pero él dice que al llegar a Tesalónica, dice, nuestra predicación no se originó en malas intenciones. Él no tenía malas intenciones. Él no estaba compitiendo con nadie. Él no lo estaba haciendo por codicia. Él no lo estaba haciendo por ganar popularidad. Hermano, ¿cuál popularidad? Si lo que querían era perseguirlo, meterlo a la cárcel, o si fuera posible, matarlo. Solamente se puede enfrentar ese tipo de dificultades cuando las personas realmente tienen motivaciones correctas, buenas motivaciones. No malas intenciones, sino que buenas intenciones. Otra vez, si nos preguntamos, ¿por qué Pablo tenía éxito o tanto éxito en su trabajo de evangelizar? Primero, porque él no utilizaba el error seductor. Segundo, porque él no actuaba con malas motivaciones, sino que todo lo hacía positivamente. Pero hay un tercer elemento, y es que dice el versículo 3, lo vuelvo a leer para que agarremos la idea: nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones. Y aquí viene el tercer elemento: ni procura engañar a nadie. Hay personas que utilizan la predicación para engañar a otras personas, pero el evangelio, lejos de engañar, lo que hace es traer luz a las personas que todavía no han llegado al conocimiento del evangelio. El evangelio no es engañoso. El evangelio no es algo que produzca que las personas se confundan o terminen engañadas. El evangelio lo que trae es iluminación, verdad, liberación. Tendremos éxito cuando le digamos la verdad a las personas, cuando no las engañemos. Si nosotros presentamos un evangelio donde todo es color de rosa, si usted cree en Jesús, le va a ir bien. Su esposo que se fue con otra señora va a volver a su casa, las deudas se le van a desaparecer, usted se va a hacer rico, se va a hacer millonario. Su hijo drogadicto, usted lo va a ver predicando la palabra. La gente comienza a ser engañada porque cree que solo por el hecho de creer al evangelio todo eso ocurrirá. Y no estamos negando que al creer al evangelio Dios nos bendice de muchas maneras. Todos sabemos que al creer en el evangelio recibimos muchas bendiciones. Pero también, si usted ya tiene más de un año de estar en el evangelio, usted sabrá que el evangelio también trae luchas, dificultades, problemas que usted no tendría si no fuera creyente. Es decir, dificultades que vienen porque usted ha decidido seguir a Cristo.
Si no lo hiciera, no tuviera esos problemas, esas críticas, esas burlas. Hay que presentar el evangelio como lo que es. Jesús habló que en él habría descanso. Él dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es cierto, él dio esa promesa linda. Pero también él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Esa es la otra cara del evangelio. Está la bendición, pero está la responsabilidad. Si yo solamente hablo de lo bonito, de lo que nos gusta escuchar, estoy engañando a las personas. Pero yo tengo que hablar la verdad, como lo estoy haciendo ahora, y decir que en el Señor hay muchas bendiciones, pero también habrán muchas dificultades. La Biblia dice: todo aquel que quiera vivir como Dios lo pide, sufrirá muchas tribulaciones, enfrentará muchas dificultades. Entonces, eso es lo que Pablo no hacía, engañar a la gente. Le decía la verdad, y por eso es que él tenía éxito. Ahora, en el versículo 4, él nos habla de las cosas positivas, porque en el 3 él habló de lo que no hacía. Hoy hablará de lo que sí hacía. Dice: al contrario, y ahí está marcando la diferencia con lo anterior. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó. Hablamos como hombres a los cuales Dios aprobó. En el griego, la palabra que ahí se utiliza y que se ha traducida como aprobar, era una palabra que se utilizaba para verificar la autenticidad de las monedas. Cuando nosotros hablamos de monedas en este tiempo bíblico, no piense usted que eran como las monedas que tenemos hoy. Es decir, que hoy usted sabe que están perfectamente cortadas como un círculo, que tienen un grabado muy bien hecho. No eran así las monedas. Las monedas en el siglo primero eran pedazos de metal que no eran redondos, eran pedazos de metal. Cada uno de esos pedazos llevaba el sello del emperador romano, en el caso de la moneda romana, porque sucede que circulaba en la época monedas romanas, monedas griegas, y estaban las monedas también del templo, que podríamos decir así, eran las monedas judías, o por lo menos las monedas que se utilizaban dentro del templo. Pero todas ellas podían llevar el sello. Bueno, en el caso de las romanas llevaban el sello del emperador romano, pero era el sello, un sello sobre una pieza de metal cortada toda dispareja, toda deforme. Pero lo que le daba validez era el peso que tenía, porque la moneda valía por el precio del metal con el que estaba hecho. Es decir, que si una moneda era un pedazo de metal, digamos plata, entonces esa moneda recibía el valor que esa plata tenía en peso. O sea, por eso es que ellos no se preocupaban que la moneda fuera completamente redonda. Eso no les interesaba. Lo que les interesaba era que ese pedazo de plata pesara exactamente el valor que esa moneda tenía. También podía ser oro en las monedas de más alta denominación, pero también podía ser cobre,
podía ser bronce, podían ser metales un poco más baratos. Entonces, ¿qué era lo que le daba el valor a las monedas? Era el metal con que estaba hecho. Ahora, las monedas que nosotros utilizamos en la actualidad, su valor es simbólico. Porque usted puede tener una moneda, digamos, de 25 centavos de dólar, pero el material con el cual está hecho esa moneda vale menos. No vale 25 centavos de dólar, vale menos. Entonces, el valor que hoy nosotros tenemos es nominal. En este ejemplo quizás lo va a entender mejor. Usted puede tener un billete de $1 y usted sabe que es una pieza de papel, un papel especial, por supuesto, que pretende no ser falsificado, pero el pedazo de papel es un rectángulo. Pero usted puede tomar un billete de $100, es decir, que vale 100 veces más que el anterior, que el de uno. Pero si usted lo pone uno sobre otro, verá que ambos tienen las mismas dimensiones, están hechos del mismo papel, la impresión es diferente, pero como no estamos hablando de impresión, sino que del papel. Entonces usted dirá, bueno, ¿cómo es posible que este papel cuesta $1 y este otro cuesta 100? Si es el mismo papel y tiene el mismo tamaño. ¿Por qué sucede eso? Repito, porque en nuestro caso el valor de las monedas es solamente nominal, no es el valor real. El problema es cuando una moneda comienza a costar más que su valor nominal. Eso es lo que sucedió en el caso del colón. Usted se recuerda que había billetes de $1. Pero llegó un momento en que ya no se imprimieron más billetes de $1. El billete de $1 desapareció. No le estoy hablando en la dolarización, estoy hablando mucho antes. ¿Se recuerda cuando aparecieron lo que la gente llamaba las suegras? Que era una moneda de $1. Pero fíjate, ¿qué fue lo que pasó? Que el billete de Colón desapareció para ser sustituido por una moneda que valía $1. ¿Por qué lo hicieron? Porque el precio de imprimir un billete de $1 costaba más de $1. Entonces, el Banco Central de Reserva, que era el que emitía la moneda, estaba gastando más de $1 para imprimir un billete que valía $1. Entonces, como el valor de la moneda hoy en día es nominal, eso no puede ser. Entonces eliminaron el papel, el billete de Colón, y se convirtió en una moneda. ¿Por qué? Porque la moneda costaba menos hacerla, pero además tenía una ventaja adicional, que duraba muchísimo más. Porque usted sabe que el papel se deteriora más rápido. Pero una moneda usted no la puede doblar como alguien puede doblar un billete. Usted, si quiere, puede manchar un billete, pero una moneda no la puede manchar. Bueno, la puede manchar, pero es más fácil limpiarla, ¿verdad? Usted manchó un billete y ya no se puede limpiar. Un billete usted lo podía romper por accidente o por lo que fuera y pegarlo con cinta y seguía valiendo. Pero al llegar al banco, eso tenían que destruirlo porque ya estaba dañado. Pero una moneda, ¿cómo la parte? Sí la puede partir por mitad, pero la perdió para siempre. Entonces nadie lo hace. Por lo menos accidentalmente nadie va a partir una moneda. Entonces, se hizo eso porque el valor es nominal. Pero acá las monedas, repito, su valor no era nominal, era real. Y por eso era por peso que medían las monedas. Y a eso se refiere la palabra aprobar. Y era cuando, por ejemplo, si había una moneda de plata, por ejemplo, el siclo era hecho de plata. Pero el valor no lo daba
porque tuviera un sello que decía un ciclo. El valor se lo daba porque hubiera el peso en plata que llegaba a un ciclo. Entonces lo tenían que pesar. Y eso hacían los expertos. Verificar qué monedas cumplían la norma para aprobarlas. Y al estar aprobadas, entonces ya entraban en circulación. Esa palabra es la que Pablo está utilizando cuando dice: somos hombres a quienes Dios aprobó. Como que si Dios tomó esos hombres, los pesó, los examinó, y Dios dijo: esta persona está aprobada para hacer la obra del ministerio. Esa aprobación no tiene que ver con conocimiento. Pablo era uno que él decía que la competencia que él tenía para hacer el ministerio no era de él, sino que era un don que Dios le había dado. Él es el que nos hace competentes, decía. Entonces, la competencia o el ser aprobados más bien son cualidades espirituales que Dios nos otorga. Entonces, aquí no se trata, hermano, de una persona que se emocione y que diga: yo voy a predicar, yo voy a hacer una iglesia, una obra. Bueno, así es como hay muchas iglesitas. Que hubo alguien que se le ocurrió que quería ser pastor, se nombró pastor, abrió una salita en una casa y le puso ahí un rótulo que decía: Iglesia del Poder Atómico de Dios. Y la gente empezó a llegar, porque hay gente ahí para todo. El punto es: ¿son estos ministerios fracasados? ¿O son ministerios, como Pablo decía, nuestra visita a ustedes no fue un fracaso? ¿Pero por qué no fue un fracaso? Porque ellos eran hombres aprobados por Dios. Y como eran aprobados, dice, les confió el evangelio. En el capítulo 1 ya hablamos de lo que era el evangelio y de cómo el evangelio entraba triunfalmente en una ciudad como Tesalónica. Pero ese mensaje glorioso, ese mensaje de vida, Dios no se lo da a cualquiera, sino que dice que se los da, se los confía a aquellos que son aprobados por Dios. No es entonces que nosotros nos insinuemos delante de otras personas y que le lleguemos diciendo: fíjese que mi deseo siempre ha sido ser un predicador y yo no me aguanto la hora para poder estar predicando. Hace algunos años yo conocí un hermano. Bueno, primero él, de una manera, porque es una persona muy educada, muy respetuoso, entonces, pero así con mucho respeto y mucha educación. Pero él allá me dejaba ver y me decía: ¿cuándo me va a poner a predicar? Y yo sabía que él no tenía cualidades para la predicación. Bueno, como él me lo decía así muy indirectamente, entonces yo hacía como que no entendía. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, meses, porque eso fue un proceso largo, y como él vio que aparentemente yo no entendía, aunque sí yo le había entendido desde la primera vez, pero entonces él me lo comenzó a decir más claro, ¿no? Y comenzó a decirme que le gustaría tener una oportunidad. Bueno, llegó un punto donde él me decía: oiga, cuando algún hermano falte, que tenga que predicar y que le agarre la tarde o algo, yo estoy aquí para servir. Gracias, le decía yo. Y luego llegó un momento donde él ya me dijo abiertamente: mire, mi deseo siempre ha sido el poder predicar. Y yo he estado preparándome para ese momento, he estado orando, leyendo la palabra. Y me dijo, y yo quiero
predicar. Entonces cuando él ya me habló claro, yo también le hablé claro. Entonces le dije, hermano, le dije, lo que sucede es que el predicar es algo que no se pide, es algo que Dios da. Entonces le dije, yo le agradezco, le dije, que usted me lo diga a mí. Y le dije, y no hay problema, no crea que yo lo voy a tomar a mal. Pero le dije, le voy a recomendar que como es algo que Dios da, que se prepare para ese momento. Usted continúe orando, siga siendo fiel, porque él era supervisor, creo. Sí, creo que era supervisor. Entonces, siga sirviendo en lo que Dios le tiene. Trabaje en las células, trabaje en el sector, sea fiel. Y entonces va a llegar un momento en que usted no va a haber necesidad que usted me diga, quiero predicar. Llegará un momento en que Dios me va a mostrar que usted debe predicar. Y me dijo, bueno, está bien, lo voy a hacer, me dijo. Pero en realidad, como le digo, eso quizás tomó unos 2 años que él llegara a hablarme con claridad. En ese tiempo él se había ido cansando, que no tenía esa oportunidad. Y para no hacerle tan larga la historia, después de esa plática él todavía esperó algunos meses más, pero de repente desapareció y yo no lo veía más en la iglesia. Y él era esa clase de hermanos que siempre me buscaba para platicar, no necesariamente de ese tema, sino que de otros temas. Entonces, claro, como era un hermano con el cual con cierta frecuencia yo platicaba, rápido me di cuenta que ya no lo veía. Entonces pregunté a los hermanos, oigan, ¿y el hermano fulano qué se ha hecho? Y me dijeron, no, si él ya no está en la iglesia. Y eso les dije yo, lo que pasa es que abrió su propia iglesia. Y a mí me sorprendió, así les dije, ¿y cuándo? Y me dijeron, ¿y a dónde está el hermano? Y más o menos me dijeron el lugar de la ciudad donde estaba. Entonces dije yo, o sea, yo entendí, dije, bueno, el hermano no quiso esperar. Él pensó que estaba ya listo, se lanzó. Pero ahora lo que le quiero decir es que esa aventura, porque fue una aventura, ¿verdad?, a la que se lanzó, fracasó. O sea, llegó un momento en que solo su familia estaba ahí, su esposa y sus hijos. Después de que había tenido un grupito, yo creo que nunca llegó ni a 20 personas. Pero luego se quedó solo con su familia. Y como yo sabía más o menos, porque me habían dicho dónde estaba la iglesia, ocurrió en una ocasión que yo tuve que hacer una diligencia por ese sector de la ciudad y yo pasé por esa calle. Yo no lo hice, le digo sinceramente, por ver, simplemente, y yo tenía que pasar por esa calle. Pero al pasar me acordé y dije, aquí en esta esquina es donde me han dicho que está la iglesia del hermano. Y vi la esquina y efectivamente ahí tenía un rótulo y le podría decir el nombre de la iglesia, pero no se lo digo por lo que a continuación le voy a explicar. Entonces dije, entonces aquí es donde está el hermano, dije yo. No recuerdo si fue esa noche o al día siguiente que era el culto. Y entonces yo platiqué con un hermano y le dije, fíjese que pasé por la iglesia del hermano fulano, le dije yo. Y él me dijo, ¿cuál iglesia? La iglesia que se llama así. Y le dije el nombre. No, me dijo, si él hace ratos que cerró la iglesia, me dice. Si él fracasó, me dice. Esa iglesia que está ahí es otra que ha llegado después. Si es que me dijo, mire, en esa esquina, me dice, siempre ha habido iglesia, me dijo. Y esa que usted vio ahora, y por eso le digo que mejor me reservo el nombre, es otra que ha llegado después. Pero el hermano aquel ya fracasó. Eso es lo que sucede cuando una persona se lanza sin haber sido aprobado por Dios. Y si no es aprobado por Dios, Dios no le confía el evangelio. Por eso, hermanos, nosotros, si queremos tener éxito, tenemos que esperar el momento de Dios. Yo sé que lo más difícil que hay es esperar. Y se lo digo porque esa fue mi experiencia antes que el Señor me llamara al ministerio. Bueno, en realidad yo no pedía ser un ministro del evangelio porque yo consideraba no tener las cualidades para ello. Pero lo que sí quería era servir a Dios.
Entonces yo le decía, Señor, yo te quiero servir, pero ya. Pero siempre la respuesta de Dios era que tenía que esperar y esperar. Y le digo, a veces yo arrinconaba a Dios y hacía huelgas de hambre. Sí, yo decía que eran ayunos, pero realmente eran huelgas de hambre. En verdad, porque yo le decía, Señor, no voy a comer hasta que me respondas. Pero claro, yo quería que Él me respondiera lo que yo quería. Que me dijera, está bien, me vas a servir. Eso es lo que yo quería. Pero en verdad, hermano, yo hacía eso. No como hasta que me dé la respuesta. Y cuando yo arrinconaba a Dios de esa manera, Dios me respondía. Pero ¿sabe lo que me respondía? No. Así, claramente. Me decía, no. Y entonces yo decía, yo no entiendo, decía. O sea, porque Dios pide que le sirvamos. Yo le quiero servir. Dios sabe que lo estoy haciendo con toda sinceridad. Y cada vez que le digo, me dice que no. Y eso le estoy hablando unos 3 años quizá. Donde Dios sistemáticamente no, 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 no. Hasta que llegó su momento. Y cuando llegó, llegó cuando yo menos lo esperaba. Yo ya me había hecho la idea que eso iba a tardar más tiempo, pero cuando de repente llegó, yo me asusté, porque era ya una cuestión inmediata. Entonces, por eso yo le digo, yo comprendo cuando las personas dicen, si es que yo le quiero, sé que eso le decía yo a Dios. Yo le decía, Señor, yo sé que tú ya vienes, entonces ¿por qué no me dejas servirte? Si el tiempo se está terminando, cada día que pasa es un día menos. No perdamos el tiempo, permíteme servirte. Esa era mi oración. Y sabe, yo estaba tan apasionado por ese deseo de servir a Dios, que algunas de las oraciones que yo hacía a Dios, yo las escribía. Quizás no eran oraciones, sino que más bien eran como expresarle a Dios por escrito lo que yo sentía. Y yo escribía eso. Le estoy hablando primero, segundo, tercer año después de mi conversión. Lo que le quiero decir es que yo tengo todavía esas hojas de papel en las cuales yo escribía el deseo, como que si era una carta que yo le estaba escribiendo a Dios. Eran como oraciones pero escritas. Ahora, lo que le quiero decir es esto. Hoy, cuando yo leo esas cartas, hermanos, yo siento que esos papeles echan fuego. Eran unas oraciones tan ardientes, unas oraciones tan apasionadas. Hoy le digo, tengo varios años de no leerlas, pero no sé qué voy a sentir ahora al leerlas, pero en ocasiones que las he leído, después de años de haber sido escritas, eso sentía yo. Yo decía, qué barbaridad, si yo estaba quemándome en el deseo de servir a Dios, porque se siente, hermano, la fuerza, el deseo, el anhelo de servir a Dios. Y yo decía, ¿y por qué Dios no me respondía? Pero claro, hoy, hermano, ya después, que por cierto, el mes que viene, por la misericordia de Dios, estaré cumpliendo 30 años de haber sido llamado al ministerio. Entonces, después de 3 décadas, de estar en el ministerio y pensar en aquellos días, yo digo, Dios tenía la razón. Si es que si en aquellas mis huelgas de hambre Dios me hubiera dicho sí, yo hubiera ido al fracaso. Si es que el ministerio no es fácil, no lo es. El ministerio requiere madurez, requiere fortaleza espiritual. Bueno, requiere, hermano, conocer a la gente, comprenderla, amar a la gente, que es un tema, no ahora, pero otro día, porque ni siquiera hemos llegado a ese versículo. Que uno no puede ser un buen ministro si no ama a la gente. Y eso es fundamental. Y yo no le digo que no amaba a la gente en aquella época, porque todo lo que yo quería hacer yo lo hacía por amor, sin ningún interés de ningún tipo.
sin ningún otro interés. Era por puro amor a Dios y al prójimo. Pero yo necesitaba madurar en el amor a las personas. Y le digo, uno nunca está terminado, hermano. Yo no le puedo decir que porque con la ayuda de Dios voy a tener 30 años, ya de todas me las puedo todas. No, yo creo que uno está todo el tiempo en un proceso en el cual Dios siempre lo está modelando, le está enseñando. Uno siempre está, hermano, fallando, acertando, teniendo éxitos, teniendo fracasos, todo el tiempo. Pero eso lo continúa formando y formando y formando y formando a uno. Y yo creo que una persona puede llegar a tener, bueno, no muchos llegan a eso, ¿verdad? Pero 75 años de ministerio, que sería ya el aniversario de diamante, ¿verdad? Del ministerio. Pocos llegan a eso, ¿no? Porque hay que tener a saber qué edad, ¿no? Pero aún los que llegan a eso, yo le digo, siguen aprendiendo. Entonces, uno necesita madurar para poder ser aprobado por Dios y que entonces se le confíe el evangelio. Y termino, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Eso es lo que yo le decía. La prueba de Dios no es de conocimientos, no es de cualidades que se puedan tener naturalmente, sino como ahí lo dice, Dios examina el corazón. El problema es que como el corazón es engañoso, uno puede creer que ya está listo. Pero Dios, que conoce nuestros corazones mejor que lo que nosotros mismos no lo conocemos, Él dice, no, a ese le falta todavía 4 años más de cocción. Este frijol está duro todavía. Hay que meterle más fuego. Pero estos elementos, hermanos y hermanas, es lo que posteriormente nos llevan al éxito, para que como Pablo podamos decir, nuestro trabajo no fue un fracaso. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero, antes de orar, invitar a aquellos amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad y que el día de hoy pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador personal. Si usted necesita hacerlo, yo le invito para que ahí en el lugar donde se encuentra se ponga en pie en señal que usted necesita creer en el Hijo de Dios, y con gusto vamos a orar por usted. Cualquier amigo que hoy necesita creer en el Hijo de Dios, yo sé que la enseñanza de ahora estuvo más enfocada en los que estamos dentro de la fe y en el servicio a Dios. Sin embargo, es palabra de Dios. Y puede ser que una sola frase que fue dicha ha tocado su corazón. Y usted ahora sabe que necesita venir al buen Salvador. Si necesita hacerlo, póngase en pie, por favor, y vamos a orar. Solo le voy a rogar que por favor lo haga rápidamente, porque yo voy a ser muy breve en el llamado, pero cualquier amigo o amiga que necesita venir hoy al Salvador puede hacerlo. Póngase en pie y vamos a orar por usted. Hoy es su oportunidad para hacerlo. Aquí hay una persona que viene, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más que necesita venir? Muy bien, aquí atrás hay 2 jovencitos que vienen, Dios les bendiga, bienvenidos también. ¿Alguna otra persona que necesita venir para entregarse al buen Salvador? Muy bien, de este lado hay otro hombre que pasa, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más que necesita venir al buen Salvador? Venga. Muy bien, aquí hay otro hombre que pasa, Dios lo bendiga, bienvenido. Otra persona, le animo para que pase. Y lo que queremos hacer es orar por usted. No hay nada que humanamente podamos hacer para que usted
crea en el Señor o haya el don de Dios de la salvación, nosotros no se lo podemos dar. Solo Dios es quien lo da, y por eso podemos orar a Él. Otra persona que necesita venir, póngase en pie, por favor. Vamos a orar por usted. También quiero ganar tiempo y aprovechar si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse. También hoy es su oportunidad para hacerlo. Si usted se ha alejado del Señor, pero en su interior, en lo hondo de su corazón, siempre ha palpitado el deseo de servir a Dios, y usted dice: pero lo eché a perder, me aparté de Él. Dios no desecha para siempre. Usted puede reconciliarse y venir. ¿Hay alguna persona que necesita hacerlo? ¿Algún hermano o hermana que necesita reconciliarse? Pase, por favor, también en este momento. Venga. Solo le ruego, por favor, que lo haga rápidamente, porque vamos a orar. Pero si hay alguien que necesita reconciliarse, puede pasar. Bien, aquí hay una persona. Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más? Muy bien, aquí también hay otra persona. Bienvenido, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Vamos a hacer la oración, pero si hay otra persona que es primera vez que necesita venir al Señor o reconciliarse, pase en este momento. A usted que nos ve por televisión, también yo le invito para que ponga su vida al servicio del Señor. Si usted ya es un cristiano, ya sabe que necesitamos ser aprobados por Él para tener éxito en nuestro servicio. Y si usted aún no es un hijo de Dios, únase en esta oración para abrir su corazón al buen Salvador y recibirle como Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por las personas que están aquí al frente, que vienen para creer a tu palabra. Te rogamos les perdones, como también a los que ven por televisión, a los que escuchan a través de las emisoras de radio. Señor amado, cámbiales, perdónales, dales vida nueva, de tal manera que puedan servirte, llevar una vida de dedicación a ti. Bendice, Padre, a tu pueblo y ayúdanos a todos para que podamos tener un corazón aprobado por ti, y que de esa manera seamos exitosos en llevar el mensaje de tu palabra. Quédate, Señor, con tu iglesia y ayúdanos para que nuestra labor no termine en fracaso, sino en éxito, para gloria de tu nombre. Por Jesús nuestro Salvador lo rogamos. Amén.